Buenos días. Bueno, nos encontramos ante el comienzo de una nueva semana de clases y como sabrán, de hecho ya les habíamos informado, solo a modo de recordatorio, esta semana, desde el día de ayer, 15 de junio, se encuentra habilitado el trabajo integrador domiciliario para los estudiantes que deban realizarlo. Recuerden que esto no es necesario para todos los estudiantes, sino solo para aquellos que no hayan entregado al menos 7 trabajos en las primeras 10 semanas de clases. Con lo cual también subimos en el espacio de avisos de la plataforma el listado de los estudiantes por comisión que según nuestros registros deben realizarlo para aprobar la cursada y así estar en condiciones de poder presentarse al examen final cuando sea posible. Así que les sugiero que cualquier duda al respecto de este tema la consulten con sus docentes respectivos de la comisión en la que están inscriptos, ya que ellos tienen el detalle de cada estudiante en relación a las entregas de trabajos correspondientes. Esta semana vamos a continuar con contenidos del módulo 3, que incluye nuevos aportes con impacto en la psicología. A modo de breve repaso, hasta ahora estuvimos presentando con respecto a este módulo desarrollos. Por un lado, desarrollos interdisciplinarios desde las neurociencias y su relevancia, su importancia para entender justamente las relaciones mente-cerebro-conducta o mente-cerebro-experiencia, según diferentes autores. Y también, como parte de los desarrollos contemporáneos en el campo disciplinar, tratamos el tema de los enfoques alogénicos y particularmente de la psicología positiva como una conceptualización complementaria que amplía el horizonte de lo psicológico al brindar y al plantear la importancia que tiene el estudio científico en términos del potencial de salud y de las fortalezas, recursos y emociones positivas para el ser humano. Es muy importante tener en cuenta que justamente se trata de desarrollos, en el caso de los enfoques alogénicos y particularmente de la psicología positiva, desarrollos complementarios a la conceptualización clásica de la psicología, mucho más ligada al campo clínico y a la psicopatología. Esta semana nos vamos a ocupar de otro tema que consideramos que también es relevante en términos del impacto y de la influencia que tiene para la psicología, que es el tema de las tecnologías. Entonces lo que vamos a hacer es comentar algunos desarrollos en relación a esto. El tema es muy amplio, así que hemos hecho una selección para compartir con ustedes algunas cuestiones y por supuesto, como en este tema, como en todos los que hemos ido presentando, si están particularmente interesados, se pueden comunicar, hay material complementario, hay posibilidades de guiarlos en la búsqueda de los temas que les puedan llegar a resultar más interesantes o más necesarios de complementar. Pero mientras preparaba la clase pensaba que podía ser muy interesante revisar lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio que se puso en vigencia ya por el 20 de marzo, si no recuerdo mal, eh, a consecuencia del COVID-19 y todo lo relacionado con la pandemia. ¿Qué pasó en ese momento? De un momento para otro la vida cambió. La vida dejó de ser la que era y pasó a ser otra. Que hemos ido intentando sostener y organizar con una fuerte base en las tecnologías de comunicación, fundamentalmente, y en cómo se ha multiplicado nuestro uso de recursos tecnológicos en todos los niveles, educativo, laboral, muchas actividades, las que fue posible. Hay una cantidad de otras que lamentablemente no. Eso ingresa en otro tipo de debates y de reflexiones, pero bueno, es muy compleja la situación en general. Lo cierto es que hay actividades que se han podido transformar y hoy se habla mucho más naturalmente de teletrabajo. Las actividades asistenciales, ¿no? Esto de tener una consulta con nuestros profesionales de la salud
a través de una videollamada, un Zoom, Skype, chat, distintos oficios que se han, como se suele decir en los medios de comunicación, reinventado, y situaciones que en general lo que comparten es la vertiginosa transformación que comenzó a organizar nuestras vidas y también nuestros vínculos intrafamiliares, nuestros vínculos sociales en general, y en aspectos tan sensibles para nuestra cultura como el contacto, la cercanía, la vida social en general, el abrazo, el mate compartido. Mucho para reflexionar, ¿no? Eh, con respecto a esta profunda transformación en la organización personal y social de la vida. Así que como primera reflexión, les invito y las invito a que se tomen unos minutos para reflexionar cómo viven las tecnologías en sus vidas, qué lugar ocupa la tecnología, qué lugar ocupaba la tecnología. Las imágenes son muy potentes en este sentido, ¿no? Podríamos haber mostrado otras, pero creo que con estas ilustra esta vida que está absolutamente inmersa en la sociedad de la información y en las tecnologías, como veníamos diciendo, de la información y la comunicación, lo que se conoce como TICs, ¿no? En términos generales, se considera que las TICs hacen referencia al conjunto de herramientas que participan en la transmisión, en el procesamiento y en el almacenamiento digitalizado de la información. Se basan fundamentalmente en desarrollos complementarios y convergentes de la informática, de la electrónica, de las telecomunicaciones, y lo cierto es que en el tiempo se han desarrollado diferentes maneras de comunicación humana a través de plataformas virtuales, eh, a través de diferentes canales y formatos, imágenes, textos, sonidos, y con un alcance prácticamente ilimitado en tiempo real, siempre y cuando tengamos conectividad. ¿Sí? Solo basta detenernos un momento para dimensionar el impacto que esto tiene para la vida, imagino, ¿no? Como siempre hacemos en las clases, recordamos la bibliografía obligatoria, la bibliografía de referencia, que es apoyatura para el tema que se desarrolla, no es la única, hay, como les decía anteriormente, materiales y bibliografía complementaria que puede estar a disposición. Pero bueno, brevemente comentarles que nos pareció interesante incorporar este material. Lamas y Stefano son dos docentes e investigadoras de la UCA. La UCA es la Universidad Católica Argentina, tiene varias sedes en el país y particularmente ellas trabajan en la sede de Buenos Aires y escriben un capítulo dentro del libro que también se referencia de avances y desafíos para la psicología, donde difunden los desarrollos actuales en materia de tecnologías aplicadas a la psicología, fundamentalmente o básicamente en el ámbito clínico. Como les vengo comentando, en realidad es un tema sumamente amplio, lo podríamos abordar desde distintos lugares, pero hemos tenido que hacer una selección y nos parece interesante desde el punto de vista del impacto que tiene en el campo de la salud mental en general y de la psicología clínica en particular, en los desarrollos que se han venido produciendo en las últimas décadas. ¿Mm? Algo más, y es que tengamos en cuenta que en este tema, como en eh, cualquiera de los otros que hemos abordado, es importante que consideremos un marco general, un marco de referencia, en el cual se fundamenta, se organiza y se sistematiza el contenido y el conocimiento que estamos abordando. ¿Sí? En este caso, eh, vamos a tener en cuenta todos los desarrollos que tienen que ver con lo que se conoce como psicología basada en la evidencia, es decir, todos los desarrollos y el conocimiento que está sustentado empíricamente, ¿sí? Y que aporta, del cual se aportan evidencias y pruebas de calidad
en los distintos niveles, ¿sí? Tanto de la evaluación, de la intervención, de la relación terapéutica, es decir, pensar y entender qué es la importancia que tiene, y desde allí también su carácter científico, el hecho de conocimientos que estén fundados en criterios que se puedan sustentar empíricamente y que legitimen ese conocimiento. Esto en términos generales es lo que se entiende como eh, psicología basada en la evidencia. Van a encontrar que de acuerdo al campo específico o al área específica puede ser evaluación basada en la evidencia, prácticas psicológicas basadas en la evidencia, etcétera. Pero en términos generales nos parece que puede ser adecuado plantear al menos esto. Y que no es posible, entendemos que no es posible eh, dar cuenta de desarrollos y de conocimientos, sobre todo con una fuerte capacidad de aplicación, como puede ser en este caso en el ámbito de la psicología de la salud y la psicología clínica, que no estén también regulados por un código de ética y por las buenas prácticas profesionales, ¿sí? Esto no es simplemente una denominación o una expresión de deseos. Hay muchos desarrollos y muchos autores que se dedican a estudiar y a aportar cuáles son las características o las principales características de las buenas prácticas profesionales, pero que sin duda están referidas tanto a una psicología basada en la evidencia como a la regulación que proporcionan los códigos de ética y en este caso las leyes de salud mental y de ejercicio profesional que regulan nuestro campo en materia profesional, ¿sí? Entonces, si bien podemos decir que la tecnología forma parte de nuestras vidas desde los inicios, de nuestras vidas de hecho, también se pueden ubicar distintas etapas para su evolución, ¿no? A mediados de los 90 y de ahí en adelante, los desarrollos tecnológicos han aumentado significativamente y nuestra sociedad contemporánea, claramente una sociedad de la información, ha encontrado en la tecnología un recurso básico y omnipresente en nuestra vida cotidiana. Y esto también ha ido naturalizando nuevas formas de realidad y de comunicación, ¿no? Basta recordar o recuperar algunas consideraciones de Brunner, por ejemplo, y Fernández Álvarez en las primeras semanas de clase, donde hablaban las cuestiones referidas al carácter constructivo en la organización de la experiencia personal. Imagínense cómo participa esta cuestión en términos de la tecnología. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, basta pensar, quizá cuando estén escuchando esta clase, estén con sus celulares o sus dispositivos móviles a mano, el lugar y la función que ocupan estos dispositivos móviles en nuestras vidas, ¿no? Cuánto de nuestra vida pasa por el celular o pasa por las apps. Hoy tenemos aplicaciones para todo, bueno, o para casi todo, al punto que se conceptualizan, fíjense, nuevas patologías basadas en el uso de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, para quienes les interese el tema, hay todo un capítulo del uso de Internet con fines sexuales, que va desde el sexting hasta el cibersexo, la adicción a las tecnologías en sus distintas formas, también la nomofobia, no sé si han escuchado este término, pero se define o se refiere a una fobia, a un miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin el celular. Fíjense en este sentido cómo ha, de un modo omnipresente, impregnado e influido, casi que tiene una categoría psicopatológica. Entonces, más allá de la impronta que dan los usos y costumbres propios de la cultura, es necesario tener en cuenta que los avances del conocimiento, como les venía diciendo, estén sustentados, estén fundados en bases científicas que permitan distinguir las distintas prestaciones, los distintos usos e impactos que tienen para la vida personal, social e inclusive para el medio ambiente. En esta
dimensión ecológica, si se quiere, de la vida humana y de la vida en general. En este caso necesitamos como profesionales tomar decisiones. Todo el tiempo como profesionales necesitamos tomar decisiones. Algunas este, de menor trascendencia, decisiones al fin, pero mucho más automáticas, mucho más reguladas por nuestras rutinas habituales, pero otras no, otras requieren construir criterios decisorios, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta estos marcos. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto en la próxima semana. De hecho, la última clase teórica vamos a ver algunos de los documentos en términos de incumbencia del trabajo profesional y también que regulan la práctica en el marco, como les decía hace un momento, de la Ley de Salud Mental, que se ha sancionado hace unos años, o protocolos de actuación específicos, como puede ser el protocolo de violencia de género, por ejemplo. Bueno, pero el tema es psicología y tecnologías, ¿sí? ¿Qué tienen de revolucionario? Porque se escucha mucho hablar de el impacto y la revolución que han implicado las tecnologías en la vida y para la vida. El tema es qué tienen de revolucionario, por qué puede ser importante o por qué puede ser necesario hablar de estos temas en psicología. En principio podríamos decir, digamos, de manera presente en la clase podríamos compartir, de hecho, algún intercambio, nos lo pueden hacer llegar de todas maneras. En principio podemos decir que modifican los modos de vivir, que modifican las relaciones y el repertorio de actividades que forman parte de la vida. Hay autores como Castells que van en esta dirección. También en cuanto a la relación entre tecnología y desarrollo cognitivo, hay un impacto muy importante de carácter simbólico, ¿sí? Y al mismo tiempo, el impacto cultural que implica, que supone en todos nosotros como usuarios de esas tecnologías. Por otra parte, es básico tener en cuenta que la tecnología es un producto humano, es un desarrollo humano, ¿sí? Y que a su vez potencia la capacidad humana para hacer nuevos desarrollos. Entonces fíjense cómo hay una cuestión circular en un punto de retroalimentación mutua. El acceso casi restricto y limitado que nosotros tenemos a la información a través de Internet, hoy googleamos todo, produce transformaciones profundas en los modos de vida. Y como mencioné, esto no es menor cuando pensamos los procesos de socialización, inclusive de crianza en esa socialización, y cuando lo pensamos en términos de la construcción de la subjetividad. Entonces, es muy interesante en el artículo, en el capítulo, mejor dicho, que ustedes tienen para leer, cómo las autoras incluyen o introducen algunas preguntas para la reflexión, ¿no? Con el aporte de distintos autores a su vez. Ellos preguntan, por ejemplo, ¿qué actividades posibilitan la tecnología? ¿Qué prácticas cotidianas, qué prácticas institucionales son mediadas por las tecnologías? ¿De qué manera estas actividades y estas prácticas se incorporan en el proyecto evolutivo de los grupos humanos? Y cómo influyen en su socialización? ¿Cómo impacta todo esto en la construcción de subjetividad? Entonces, fíjense cómo son temas realmente profundos en cuanto a lo que implican, a lo que impactan y a los cambios que ya se vienen produciendo y que seguirán haciéndolo para la vida. También nos vamos a detener un momento para hacer referencia a algo que ilustra el atravesamiento de las tecnologías
y el impacto que tienen en las distintas generaciones. Prensky, de hecho, a comienzos del año 2000, acuña algunos términos que se han hecho muy populares en estos últimos años, que es aquellos que diferencian a las generaciones entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Básicamente, van a decir que los nativos digitales son aquellos nacidos a partir del año 90 y hasta la actualidad, han recibido distintas denominaciones como generación Z o generación Up, que son nativos digitales en términos del lenguaje, ¿sí? Por eso se los llaman nativos, en términos del lenguaje de los ordenadores, del lenguaje de los videojuegos, de Internet, de estar básicamente en un mundo de conectividad permanente, vivir en el mundo de las redes sociales y cada vez tener un mayor acceso y alcance a través de los dispositivos a distintas realidades. Por otro lado, cuando se hace referencia a los inmigrantes digitales, justamente son personas que tienen entre los 35 y 55 años, pertenecen a una generación previa a los nativos digitales, antes de los años 90, y que en realidad han tenido que aprender a usar medios digitales, pero que provienen de un mundo analógico de información, ¿sí? Eh, Suelen manejarse o venir de un mundo que tiene que ver con otro lenguaje inicialmente. El lenguaje de la escritura, el lenguaje de otro tipo de comunicación, conforme a otro tipo de sintáctica, etc. También es importante diferenciar que el hecho de que alguien sea nativo digital no garantiza que sea un competente digital. Es decir, no necesariamente las personas que saben cómo utilizar los dispositivos, cómo manejarse en las redes sociales, cómo interactuar en ese mundo, audaces respecto de la tecnología, etcétera. En general lo que aparece es que saben mucho del uso de este tipo de recursos para lo que es la vida de relación y de ocio, pero no necesariamente como recursos aplicados a otras áreas de la vida, desde el punto de vista laboral, por ejemplo, desde el punto de vista académico. ¿Mm? Y además nos encontramos, no nos vamos a detener en este debate, pero sí lo dejamos mencionado por tratar el tema de las tecnologías en psicología, que también se han desarrollado distintas posiciones al respecto de este tema. Entonces vamos a tener eh, quienes están a favor, se llaman tecnófilos en ese sentido, generalmente son los nativos digitales quienes están a favor de toda esta explosión prácticamente tecnológica, y quienes no están tan a favor o ofrecen mayor resistencia, que se consideran tecnófobos y que están más representados por los inmigrantes digitales, que son más críticos con la tecnología, que por ahí les cuesta más incorporarla como algo tan naturalizado y por ahí ver más en los aspectos negativos que también puede tener el exceso de uso de las redes sociales o la adicción que se genera en los juegos en red y a Internet en general. Así que otro punto de reflexión, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Sí? ¿Están más cerca de los tecnófilos? ¿Están más cerca de los tecnófobos? ¿Están en una posición diferente? ¿No? Como futuros psicólogos y psicólogas, también es interesante que puedan ir reflexionando sobre temas que están directamente este, inmersos en el núcleo de nuestro campo. ¿Mm? Así que bueno, algunas cosas y también esto que decíamos, ¿no? Cómo impacta o han impactado y lo seguirán haciendo en términos de socialización, en términos de construcción de subjetividad, todo lo que tiene que ver con la realidad mental, la realidad digital y los mundos posibles, ¿no? Así que bueno, en este sentido,
Como comentamos al comienzo, la idea es abocarnos a presentar algunos desarrollos en relación específicamente al ámbito de la psicología clínica. Entonces, eh, la idea es compartir algunos cambios tecnológicos con impacto en la psicología clínica actual. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación en realidad se incorporaron a diferentes áreas, ¿sí? Psicología, hay tecnologías aplicadas en la psicología experimental, educativa, social, en evaluación psicológica. Nosotros nos vamos a ocupar específicamente o especialmente del impacto de los cambios tecnológicos en la salud en general y en la salud mental en particular, ¿sí? En lo que hace referencia a la psicología clínica, en realidad se han generado posibilidades y desarrollos impensados en otro momento, ¿sí? Impensados. Y esto también hay que tener en cuenta que requiere formaciones específicas, capacitaciones específicas desde el punto de vista profesional y competencias específicas para el uso y el manejo de las tecnologías en los servicios de salud. O sea, no se trata simplemente de utilizar un dispositivo, ¿sí? La utilización o no de un recurso tecnológico forma parte de un proceso de toma de decisiones que incluye considerar una cantidad de aspectos que sobre todo nos permitan establecer en qué medida es adecuado o no la utilización de ese recurso y para qué. Entonces, también es importante hacer una adecuación, inclusive en la formación de los futuros profesionales, de las nuevas generaciones que encuentran en las tecnologías una forma de vida, esto que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, esto también nos implica este, otras consideraciones. Solo mencionar, porque ustedes lo pueden leer en el artículo, en el capítulo, perdón, que tienen de Lamas y Stefano, que se pueden distinguir distintas etapas. También hay autores que se han ocupado de esto, de ver cómo ha ido evolucionando la incorporación de las tecnologías, en este caso en el ámbito de la psicología clínica. Entonces, cuando uno habla de tecnologías, habla de algo que hoy parece absolutamente arcaico, como en su momento fue el fax o fue un contestador automático. Todo lo que vino de la mano de Internet y de la conectividad en general, correos electrónicos, videollamadas, eh, cursos online, estamos plagados de este tipo de propuestas, e inclusive en los últimos años donde se ha aumentado mucho el desarrollo y la puesta a prueba de programas de psicoterapia, programas de intervención asistidos por computadoras, ¿sí? eh, ya sea en forma total o formando parte como un componente específico basado en tecnologías para formar como parte de un proceso convencional de terapia presencial. Entonces, en términos generales, vamos a considerar que en psicología clínica el uso de las tecnologías de las TICs lo que busca es favorecer las actividades necesarias para el trabajo profesional, con el propósito de propiciar, de estimular la integración de los pacientes en los procesos terapéuticos y potenciar sus beneficios. Vamos a considerar, esto es importante tenerlo en cuenta, que dentro de lo que son las herramientas tecnológicas para la clínica, nos vamos a encontrar con 4 ejes que las fundamentan, ¿sí? Y que son la computación persuasiva, la inteligencia mental, la computación ubicua y la realidad virtual. Vamos a repasar a qué hacen referencia estos conceptos, ¿sí? Que serían como ejes, coordenadas, eh, a partir de las cuales se fundamentan las herramientas tecnológicas para la clínica. Por un lado, cuando hablamos de computación persuasiva, nos referimos a la utilización de herramientas informáticas para generar contenidos materiales terapéuticos que estén dirigidos a favorecer el cambio, ¿sí? Sabemos que por definición toda
psicoterapia o intervención psicológica con fines terapéuticos va a estar dirigida a promover algún tipo de cambio en la presentación que acompaña el malestar de la consulta, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una cantidad de desarrollos, pero básicamente la computación persuasiva tiene que ver con utilizar las herramientas informáticas para generar contenidos terapéuticos que estén dirigidos a favorecer el cambio, ¿sí? Eh, Aquí podemos encontrarnos desde el diseño de videojuegos. Hay toda una cantidad de desarrollos que se conocen como juegos serios, de hecho. Eh, Hay unos cuantos desarrollos en España, por ejemplo. Eh, Todo lo que tiene que ver para difusión, para los componentes psicoeducativos de los tratamientos, ¿sí? Se utiliza mucho en campañas de prevención para los pacientes. Hay distintos programas, hay programas para niños con diabetes, hay programas para personas con asma, para pacientes oncológicos, que están desarrollados en formato videojuego, por ejemplo. También hay otros juegos dirigidos a la prevención del consumo, en este caso puede ser de tabaco o de sustancias psicoactivas, ¿sí? Tienen distintos nombres. Y también hay programas que están dirigidos a la promoción de la salud mental, al bienestar y a la incorporación de hábitos de vida saludables. Entonces, la computación persuasiva tiene que ver con programas diseñados con la intención de cambiar determinados comportamientos, sobre todo en las personas, ¿sí? Entonces se simulan muchas veces experiencias, eso lo permite la tecnología, se pueden hacer programas personalizados para cada caso. Cuando nos referimos a inteligencia ambiental, eh, se trata de la tecnología de redes fundamentalmente y de sensores inteligentes, que tienen que ver con el monitoreo, la recepción de información fisiológica, psicológica, contextual, en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, esto se utiliza mucho en el caso del tratamiento por dolor, en el caso de la fibromialgia. Bueno, podríamos ver qué de esto está presente en esta aplicación, en esta app Cuidar, o detectar todas estas apps que están siendo diseñadas con la cuestión del monitoreo de casos, con el tema del COVID en distintas zonas, ¿sí? También esos son desarrollos tecnológicos, herramientas tecnológicas al servicio de la salud, de la detección de riesgo, etcétera, según cuáles sean los objetivos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de inteligencia ambiental, hablamos de los dispositivos de biofeedback, eh, son sensores que se aplican en distintas zonas del cuerpo y lo que detectan son cambios fisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, esto también es muy importante y se utiliza mucho con buenos resultados en el control de la ansiedad y del estrés. ¿Por qué? Porque la ansiedad en realidad tiene un componente importante de activación fisiológica y de respuestas fisiológicas autonómicas del sistema autónomo, ¿sí? De los nervios autónomos. También son sistemas que permiten identificar estímulos que activan la ansiedad y poder trabajar en su prevención. Entonces, estos sistemas de inteligencia ambiental se ha probado, esto que hablábamos al principio de la psicología basada en la evidencia, se ha probado que suelen ser efectivos para complementar los tratamientos en los trastornos de ansiedad, o sea, no como único componente, sino como un componente que se adiciona, ¿no? Para los tratamientos en trastornos de ansiedad. Esto se ha trabajado en niños, en adolescentes y en adultos, de hecho. Por otro lado, tenemos la computación ubicua. El término ubicuo es sinónimo de omnipresente, para que por ahí lo tengan más a mano, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las aplicaciones informáticas accesibles desde cualquier lugar,
las aplicaciones remotas, lugar, tiempo, tipo de soporte, o sea, puede ser a través de tablets, de ordenadores, de portátiles de cualquier tipo, smartphones, o sea, en realidad son dispositivos que permiten la omnipresencia y el acceso desde cualquier lugar, tiempo y tipo de soporte al mundo digital. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con búsquedas en la web integra este eje. ¿Sí? Entonces, uno puede incluirlo desde el punto de vista de los tratamientos clínicos, como por ejemplo tareas de intercesión que tengan que ver con el componente psicoeducativo, es decir, con pedirle al paciente que busque determinado tipo de información en determinado tipo de lugar en, en las redes. Por ejemplo, el acceso a aplicaciones específicas elaboradas específicamente para el paciente, ¿sí? Junto con el profesional, entonces que tenga que hacer ciertas cosas con ese material que elaboraron conjuntamente entre las sesiones, que pueda hacer ensayos de afrontamiento, que pueda hacer ejercicios en función de grabaciones de sí mismo de terceros. Por ejemplo, esto aparece mucho con problemas relacionados con la ansiedad social, ¿no? La ansiedad de evaluación. Entonces, que la persona pueda exponerse a grabarse y demás, o que pueda registrar, hacer un autorregistro de tareas. Entonces, como venimos diciendo, lo que es muy importante, ahora lo estamos presentando, estos son fundamentos para las herramientas tecnológicas aplicadas en psicología clínica. No solo en psicología clínica, pero aquí lo estamos viendo en ese sentido. Pero lo importante es de todas maneras que esto no esté por fuera de desarrollar criterios y construir criterios que permitan hacer una toma de decisiones lo más adecuada posible al uso específico en cada situación, ¿no? Esto no quiere decir que siempre y en todo momento y para todo este, sea lo indicado, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la computación ubicua, o sea, con el uso de la tecnología en ese sentido, en cuanto a la accesibilidad en tiempo real y desde cualquier lugar, todo lo que tiene que ver con el remoto. Y también nos encontramos con lo que se conoce como sistemas de terapia virtual, que incluyen todo lo que se conoce como realidad virtual, realidad aumentada, y que también van a estar dirigidas, como el resto de los ejes, a propiciar, a favorecer, a ayudar al paciente en su proceso de cambio. ¿Sí? Aquí hay muchos trabajos realizados por el Grupo Español de Botella y de Baños, que son uno de los grupos de habla hispana pioneros en todo lo que tiene que ver con la investigación y los desarrollos de tecnología para la psicología clínica. ¿Sí? Entonces, la realidad virtual básicamente se trata de un entorno que es interactivo y que eh, recrea el entorno real de la persona, logrando que se pueda introducir en distintos escenarios, con distintos objetos, con distintas situaciones de ese entorno en tiempo real. ¿Sí? Es ingresar en un entorno interactivo simulado. Generalmente, ahí la imagen nos ayuda para ilustrarlo, generalmente se usan anteojos o cascos o auriculares. Entonces, las personas, los pacientes en este caso, son de alguna manera transportados a un mundo que es tridimensional, ¿sí? Que puede incluir lo que tiene que ver con imágenes, sonidos, y muchas veces hasta se logran aromas muy reales, ¿sí? Muy reales. Eso tiene que ver con la sensibilidad y la pregnancia de la inmersión en ese mundo virtual. ¿Sí? Entonces, la realidad virtual se utiliza mucho y con muy buenos resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con la exposición para afrontar situaciones ansiógenas o temidas, tanto externas como internas, y esto puede generar procedimientos de exposición que se dan en un entorno de seguridad para el paciente y que es preparatorio para lo que sería una exposición en vivo, por ejemplo, en función de las situaciones ansiógenas que deba resolver. ¿Mm?
Así que se utiliza mucho y con buenos resultados para todo lo que tiene que ver con el afrontamiento del estrés, o la reducción de emociones displacenteras, ¿sí? En relación a lo ansiógeno. Entonces, se utilizan ahí programas específicos para fobias específicas. En un ratito les voy a mostrar algunos. Todo lo que tiene que ver con la fobia a hablar en público, eh, fobia específica a los animales, claustrofobia, fobia a volar. ¿Sí? En un ratito les voy a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con distintos desarrollos realizados. ¿Sí? Después también tenemos la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, que en realidad, valga la redundancia, la realidad aumentada en realidad se considera una variación de la realidad virtual porque es un dispositivo que crea la visión de una realidad, pero una realidad mixta, es decir, se superponen en esa realidad elementos virtuales que ingresan a ese mundo sobre elementos físicos del mundo real, ¿sí? Y en tiempo real. Entonces, también se están haciendo investigaciones y se han hecho unas cuantas ya para validar tratamientos basados en herramientas tecnológicas como estas que les estoy. Entonces, resumiendo, la realidad virtual permite crear un ciberespacio en el que es posible interactuar, ¿sí? Con objetos o con seres y que esa interacción se produce en tiempo real, ¿sí? Estoy en esa realidad, no es diferida. La realidad aumentada incorpora elementos virtuales a un mundo real, ¿sí? Entonces, la información que se va incorporando, ¿sí? Que se adiciona en el mundo real, tiene el propósito de promover, de activar en el usuario aquellas situaciones para poder hacer a ver, aplicar las técnicas de exposición y los procedimientos necesarios para poder afrontar esos estímulos. En este caso se ha utilizado mucho en fobias específicas. Entonces, se dice que la realidad aumentada es un complemento de la realidad virtual. ¿Sí? Y también todo lo que tiene que ver con el mundo de la telepsicología, que es todo aquello que va a presentar una distancia entre el servicio y el usuario, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se utilizan las TICs para facilitar y favorecer esa interacción en la distancia, ¿sí? Entonces, las aplicaciones en general de psicoterapia asistidas por computadoras tienen que ver con formatos informatizados, que por lo general son autoaplicados, ¿sí? Y a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo, siempre y cuando, como les decía hace un rato, la persona cuente con la conectividad necesaria, ¿sí? Entonces, ahí es donde se habla de telepsicología, que en el ámbito de la clínica es teleterapia, ciberterapia, terapia virtual. En general son desarrollos que en términos de los contenidos están muy investigados, sobre todo en lo que tiene que ver con los procedimientos cognitivo-conductuales, ¿sí? Eh, que se basan en un componente psicoeducativo importante, más algunas actividades y tareas referidas tanto a lo cognitivo como a lo conductual, de acuerdo a lo que sea necesario en cada caso. Eh, entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que hasta ahora se ha identificado, tanto para los pacientes como para los profesionales? Bueno, desde el punto de vista del paciente, favorece mucho la motivación, la adherencia, lo amigable, lo ameno, lo novedoso de la experiencia terapéutica, ¿sí? Y sobre todo esto va a tener un mayor y mejor impacto en las generaciones más jóvenes, ¿no? Hay como un papel más activo del usuario, o se promueve eso, que va además teniendo retroalimentación de la evolución con su tratamiento, ¿no? También dentro de ese desarrollo. Desde la perspectiva de los profesionales y como representantes del sistema de salud, bueno, acá hay algunos puntos importantes por lo menos a tener en cuenta. Por un lado, el mayor alcance que tiene la posibilidad de desarrollos basados en herramientas tecnológicas para llegar a zonas que de otra manera no sería posible,
eh, para poder hacerlos más accesibles para más personas, implica pocos o menos recursos profesionales, una mayor accesibilidad, una cuestión de ahorro, de eh, simplificación, si se quiere, en términos de traslado, ¿sí? El tema de los costos, la posibilidad de hacer intervenciones preventivas o tempranas respecto de la probabilidad de, de patologías, ¿sí? En ese sentido pueden ser muy útiles en cuanto a los momentos también iniciales de un modo preventivo de psicopatología, o que puedan actuar o influir sobre el no agravamiento o cronificación de ciertos cuadros, ciertas situaciones, ¿sí? Así que bueno, en realidad tienen una cantidad de características que como mínimo suponen un aporte a considerar o tener en cuanto a su incorporación. Por ejemplo, ahí tenemos listado, esto está en el capítulo que han escrito Lamas y Di Stefano, así que simplemente lo trasladé a las diapositivas para tener visualmente una panorámica de algunos de los programas. Fíjense que hay programas para depresión y ansiedad, para bienestar, para niños con padres separados, para estrés postraumático, trastornos adaptativos, duelo patológico, eh, para fobias específicas, para regulación emocional, para manejo del dolor, ¿sí? Problemas de comportamiento, depresión en adolescentes, ansiedad de exámenes, déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, esto es una gran parte de los programas que he desarrollado y que cuentan con pruebas, con evidencia científica para su aplicación. Básicamente son desarrollos provenientes de Europa, de Estados Unidos, de países como Canadá, México, Australia, y que en general tienen como una impronta común, que es el abordaje de trastornos en un estadio leve o inicial o moderado, ¿sí? Como les decía, básicamente tienen una fundamentación cognitivo-conductual, con un componente psicoeducativo en psicoeducación importante, también tareas o actividades de reestructuración cognitiva, tanto emocional como comportamental, y se vienen utilizando con buenos resultados en intervenciones de prevención y promoción de la salud, como por ejemplo, y les voy a contar en un ratito, desarrollos en lo que se conoce como tecnología positiva, ¿sí? Que trabajan o incluyen como finalidad el uso de herramientas tecnológicas en el crecimiento personal, como para fomentar emociones positivas, creatividad, ¿sí? Para la promoción de desarrollo social y cultural, o sea que todo ese conjunto de actividades dentro de la tecnología positiva la podemos incluir. Fíjense que la semana pasada estuvieron viendo algunos contenidos relacionados con el desarrollo de conocimientos en el área de la psicología positiva, ¿no? O sea que están basadas en estos fundamentos, básicamente, y con propósitos más centrados en la promoción de cambios en las experiencias personales y también en la prevención de psicopatología, ¿no? Entonces, como les decía, la idea es mostrarles, compartir con ustedes. Les voy a pedir que, bueno, cuando lleguen a este momento, vean este video, directamente cliqueándolo deberían poder ver. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes al respecto, pero es interesante como los mismos integrantes del equipo de investigación y del equipo del servicio de la universidad donde se han realizado todos estos desarrollos que les voy a mostrar a continuación, van comentando en qué consiste cada uno de ellos, ¿sí? Así que les sugiero y les recomiendo que en este momento de la clase, creo que dura unos 7 minutos en total. Los invito
a que vean este video. No lo vamos a hacer ahora si ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, dentro de lo que es el Laboratorio de Psicología y Tecnología, el LabCitec de la Universidad Jaume I de Castellón en España, junto y en colaboración con otros desarrollos de la Universidad de Valencia, han trabajado sobre distintos programas basados en la utilización de herramientas tecnológicas. Fíjense que si ustedes van al índice, van a tener una cantidad de etiquetas, de solapas que indican cada una de las cada uno de los desarrollos con los que cuentan. Así que si ustedes, aquí está fijo, pero si ustedes entran por el enlace, van a poder ir ingresando a los distintos, a las distintas, a los distintos contenidos, perdón. Entonces, lo que les nombraba, el caso en realidad virtual del entorno EMA, que es un entorno, es un sistema de realidad virtual que se denomina el mundo de EMA y ha sido desarrollado y con buenos resultados para el tratamiento de trastornos, por ejemplo, relacionados con traumas, trastorno de estrés postraumático y también con algunos trastornos de tipo adaptativo. Después, los recursos tecnológicos específicas como la acrofobia o la fobia a las alturas, entre otras, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir pasando y les van a ir mostrando, esto es el entorno de EMA, algunas características, ¿no es cierto? Es un entorno que tiene capacidad de provocar o para provocar y evocar, elicitar reacciones emocionales, ¿sí? Las cuales se activan a partir del evento traumático, y eso permite hacer todo un trabajo, una intervención relacionada eh, con estos contenidos. Son entornos flexibles que se basan en utilizar símbolos, que también son símbolos que no son neutros, es decir, son símbolos que se introducen desde la realidad del paciente. O sea, todo esto implica un trabajo previo, un trabajo preparatorio, ¿sí? Así que cuenta, algunas fobias específicas, el caso de realidad aumentada, ¿no? Como decíamos, fobia a animales pequeños, también ocrofobia, como les dije antes, hay distintos sistemas para tratarlo. Entonces, eh, son tecnologías que están al servicio de, en este caso, la fobia a animales pequeños, la posibilidad de, fíjense cómo está en la imagen, la persona apoya, está con el casco, entra en ese mundo virtual, pero que en este caso es un mundo de realidad aumentada, donde hay aspectos, elementos del mundo físico, concreto, real, al cual se le adicionan imágenes, en este caso, del objeto o la situación temida, ¿no? La fobia, como venimos ya viendo, a pequeños animales. También se interviene con un sistema de realidad aumentada. Lo que tiene que ver con la telepsicología web, ¿no? Esta otra línea de desarrollo. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense cómo hay una plataforma web que se llama La Panda de Tío B y tiene que ver con el apoyo que se le da a niños que están en tratamiento de obesidad, ¿sí? Entonces hay eh, como imágenes, figuras, muñecos que se convierten en aliados de los niños y entonces a través de eso, a través de esto tiene que ver con los juegos serios que decíamos y también con todo lo que es la telepsicología en distancia, ¿no? Entre el usuario y el programa. Hay otro programa que se llama Mayordomo, que está dirigido a la población de tercera edad, de adultos mayores y a sus cuidadores. Son plataformas colaborativas. Háblame, como su nombre lo indica, está referido al miedo a hablar en público, ¿sí? Otro programa que han, han denominado Sin Miedo, ¿sí? Que tiene que ver con el tratamiento de fobias específicas.
Hay un programa particularmente interesante que se llama Sonreír es divertido, que es un programa autoaplicado que utiliza nuevas tecnologías, ¿sí? Autoaplicado quiere decir que lo puede aplicar la persona en sí misma, ¿sí? Va estando muy pautado y se le va indicando momento a momento en qué consiste lo que necesita hacer, se le va dando feedback, retroalimentación, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con un trabajo relacionado con estado de ánimo, con el tema de la depresión. ¿Mm? De hecho, Sonreír es divertido, es una investigación doctoral que realizó Luis Farfalini, que es un investigador y docente argentino que ha vuelto al país hace unos años y es una de las personas que lleva adelante el programa a nivel nacional. Bueno, también nos encontramos con que hay una serie de, y es importante contemplarlo, de aspectos favorables y de limitaciones en relación a todo esto. Después, seguramente, en otro momento habrá otras, seguirán surgiendo distintas necesidades a tener en cuenta, a considerar. Pero al menos quería repasar con ustedes alguna de ellas, ¿sí? Por un lado, en términos de los aspectos que pueden ser favorables para la utilización de las herramientas tecnológicas en la psicología clínica, tenemos que, por ejemplo, la realidad virtual permite un mayor control de las situaciones de exposición, es decir, es posible delimitar el tiempo en que el paciente va a permanecer en el ambiente virtual expuesto a los estímulos ansiógenos y a las variables y eventos que forman parte de la exposición. Entonces esto se va graduando, esto se va haciendo de un modo en el que permite entrar y salir de las situaciones. Hay pacientes que están más receptivos a una exposición con realidad virtual que a una exposición en vivo, ¿no? Que están permeables a la posibilidad, por lo menos en un primer momento o en un procedimiento previo eh, a la exposición en vivo, bueno, entrar en un mundo virtual que está lleno de gatos, si le tienen fobia a los gatos, que no es lo mismo estar en un lugar donde está rodeado de gatos, ¿sí? También pueden reducir el tiempo de duración de la terapia y reducir la tasa de recaídas, ¿sí? También, como veníamos diciendo, tienen a favor que pueden ser sistemas que permiten mayor accesibilidad y tienen mayor alcance para la población, si están dadas las condiciones básicas de la conectividad y de la posibilidad de, ¿no? del monitoreo y de la adecuación de la indicación, y que son obviamente entendidos como aplicaciones complementarias para los abordajes y las intervenciones en psicología, aun cuando son en sí mismos la indicación de tratamiento, esto tiene cuenta con un monitoreo, un seguimiento y en determinado momento en el que se indica su utilización. Bueno, también nos sirven mucho las imágenes para eh, seguir pensando el lugar que ocupan las TICs en nuestras vidas, la imagen de una pareja donde cada uno se están abrazando, pero cada uno está con su dispositivo, el tema de todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todas las ventanas o archivos abiertos que simultáneamente tenemos como canales de comunicación y de intercambio eh, cotidianamente. Uh-huh. Por ejemplo, también en estos momentos estamos los profesionales que nos dedicamos a la clínica, entre las distintas actividades, nos encontramos con que nos hemos tenido que formar para ofrecer, de la dificultad de la presencialidad o la imposibilidad de la presencialidad, para ofrecer procesos que se puedan sostener en términos virtuales, ¿no? En términos a distancia. Entonces, a través de videoconferencias, de chat, eh, de Zoom, de Skype, ¿no? Nos encontramos con nuestros pacientes y también vamos evaluando las, eh, las dificultades y las posibilidades que ofrece este sistema, este modo, cuando no es posible otro, y aún siendo posible otro, hay personas que viven en el exterior o que viven en otras localidades y no podrían estar sosteniendo la presencialidad, sin embargo, son opciones a tener en cuenta, ¿no?
Lo cierto es que estas imágenes ilustran nuestras hiperconectividades permanentes. Bueno, y en relación a las limitaciones, solo presentarles algunas, podemos pensar y pueden surgir otras, por eso lo de los puntos suspensivos que les he indicado. El tema del costo, de los costos, por supuesto que es una limitación muy importante. También tener en cuenta que puede haber problemas de conectividad. De hecho, asistimos a que hay personas que realmente no tienen acceso, no tienen conectividad suficiente o necesaria. Esto también lo estamos viendo en el amplio ejemplo que ha resultado para todos ustedes también y para todos nosotros una cursada a través de la plataforma virtual basada en actividades remotas dentro de la telepsicología. Bueno, y sabemos que esto fue lo posible y es lo posible en las circunstancias generales que estamos viviendo, pero sabemos que dista de lo ideal o de lo deseable, ¿sí? Y también esto implicó e implica cada vez tomar decisiones respecto de qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo, ¿sí? Y para ustedes también, desde el punto de vista de las decisiones respecto a sostener o no el sistema. También desde el punto de vista de la psicología clínica, tener en cuenta que las TICs pueden presentar algún tipo de resistencia para su uso, si hay pacientes que rápidamente han adoptado el sistema y hay pacientes que están esperando y estuvieron esperando. Recientemente nos han dado la autorización como agentes de salud para estar en sesiones presenciales en los consultorios, aún así bajo cumplimiento de protocolo, pero hay personas, hay pacientes que han esperado claramente porque no se hallaban, porque no les resultaba, porque no tenían un momento de intimidad o de privacidad en sus casas este, para poder tener su sesión, etcétera. Y también hay una limitación no solo que no es poco importante, sino que puede ser riesgosa y es como en todos los desarrollos lo podríamos ver, particularmente ahora lo estamos analizando en relación a la psicología clínica, lo que deriva del uso inadecuado y poco claro, esto que decíamos al principio, del marco de referencia, de la fundamentación, de la toma de decisiones, ¿sí? Esto puede generar más problemas que soluciones si no está basado en una decisión fundada, en una decisión coherente, en una decisión adecuada para la situación de uso, ¿sí? O sea, no es cuestión de agarrar un dispositivo y usarlo. Y eso las personas lo hacemos espontáneamente. El tema es cuando en el ámbito de la psicología clínica, particularmente los tratamientos, todas nuestras intervenciones conllevan intencionalidad. La intencionalidad es producir efectos, efectos de cambio en este caso. Bueno, para finalizar, y en consonancia con los contenidos de la clase, y así como la semana pasada Juan les comentaba, con fundamento en los enfoques halogénicos, la psicología positiva, el desarrollo del PIPSA, el programa de intervención psicosocial para adolescentes. Esta semana les quiero compartir sobre un proyecto que estamos implementando justamente desde el grupo de investigación GIEPSI en esta Facultad de Psicología, que es un programa virtual, íntegramente virtual, autoaplicado, que está centrado en la promoción y en la prevención eh, al estar dirigido al desarrollo de habilidades de afrontamiento y de regulación emocional que puedan impactar en el bienestar de las personas y en el mejoramiento de la calidad de vida. Los destinatarios en una primera etapa son estudiantes universitarios que tengan 18 años o más y que estén interesados en informarse y o participar del programa. Es un programa gratuito y breve, con una duración total de 6 semanas, que se organiza a través de módulos semanales a su vez, que incluyen contenidos psicoeducativos, como les comenté anteriormente, como suelen presentar los programas que están basados en los principios cognitivo-conductuales y que están dirigidos también a hacer ejercicios para estimular diferentes habilidades y dimensiones del bienestar. Esta concepción del bienestar basada en las
desarrollos de Carol Reef y otros autores que han hecho un aporte importante en este sentido. Entonces se trabaja sobre distintas dimensiones que incluyen la autoaceptación, los vínculos positivos o las relaciones de calidad con los otros, el sentido de autonomía, la capacidad de gestionar entornos complejos, de generar proyectos significativos que le den sentido a la vida, todas dimensiones que están vinculadas con el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico. Como programa incluye una cantidad de elementos multimedia como videos, imágenes, viñetas, audios, a través de los cuales los participantes van realizando las actividades previstas en cada módulo, ¿sí? Si a alguno de ustedes le interesa recibir información y o consultar por la posibilidad de participar en el programa, pueden dirigirse a ese mail que hemos preparado específicamente para recibir consultas por el programa CORE, que es coremdpargentina@gmail.com. Por supuesto que estamos en la fase de su implementación como proyecto de investigación, por lo cual es importante evaluar los distintos tramos y en su totalidad poder contar con la retroalimentación que nos permita valorar, ¿no?, el alcance del programa, su aplicabilidad en contextos de habla hispana como el nuestro y culturalmente específicos. Simplemente compartir que para nosotros es muy valioso y es muy interesante poder ofrecer este programa desde la Facultad de Psicología y desde el grupo de investigación, ya que hay una serie de centros participantes a nivel internacional y esta convocatoria a que nos sumáramos hace que desde el grupo de investigación, la Facultad de Psicología, la Universidad Nacional de Mar del Plata formen parte de esta posibilidad y entendemos que los trabajos en red, los trabajos colaborativos, los trabajos conjuntos y colectivos probablemente nos aporten mejores posibilidades para lo que hoy hace falta y para lo que vendrá, ¿sí? También el hecho de tratarse de un programa que puede ser realizado de manera virtual íntegramente resulta particularmente accesible y favorable. Entendemos que en circunstancias en las que la presencialidad no es una opción, ¿sí? Entonces, en este sentido, nos parece también que es interesante poder contar con su posibilidad. Bueno, antes de terminar, pero a modo de síntesis, queremos compartir con ustedes algo que también plantean Lamas y Stefano en su capítulo. Como señalará Gardner, si los desarrollos tecnológicos convierten a los sujetos en individuos que no piensan por sí mismos, no se ocupan de los misterios de la vida, no establecen relaciones significativas, ni moldean una identidad adecuada, única y en constante desarrollo, entonces estarían dando lugar a una humanidad pobre y dependiente, cuyos actos, elecciones y objetivos estarían limitados o determinados por la tecnología. En cambio, si atienden a cuestiones cotidianas y dejaran tiempo libre para poder generar vínculos profundos, abrir nuevos caminos, reflexionar sobre los grandes cuestionamientos de la vida o dar lugar a desarrollar una identidad única y significativa, podría decirse que son desarrollos o aplicaciones que permiten o promueven buscar nuevas posibilidades. En este último sentido, los desarrollos digitales ofrecen un gran potencial en el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la innovación de individuos o grupos. En definitiva, se trata de un recurso nuevo para aliviar un viejo problema, el sufrimiento humano. Ustedes seguramente habrán detectado que en más de una oportunidad yo hablo en plural y sin embargo me escuchan solo a mí. En este momento también quiero compartirles que detrás de cada uno de nosotros hay un equipo de docentes y de adscriptos muy comprometidos y con los cuales trabajamos permanentemente en conjunto para, bueno, justamente identificar las necesidades y tratar de tomar las decisiones que más se ajusten, que más se adecuen
a lo que nos permite ir acompañándolos en este tramo formativo inicial. Sabemos que no es lo mismo eh, este sistema que un sistema donde la presencialidad nos hubiera permitido hacer el recorrido, pero muchas veces necesitamos convivir con esa tensión y esa distancia entre lo ideal y lo posible. Esto es lo posible en este momento y en todo caso nos pareció que era mejor esto que nada. Y por supuesto que las observaciones que ustedes siempre nos puedan brindar constructivamente serán de ayuda para revisar y para repasar y para sostener aquello que ustedes hayan podido considerar. Así que bienvenido sea eso. Pero les quería decir que este plural tiene una razón de ser y también que en este sentido quiero compartir con ustedes mi agradecimiento a todo el equipo docente, ¿sí? Y a los escritos que nos acompañan permanentemente. Bueno, algunos videos sugeridos sobre la temática de tecnologías en psicología. También la bibliografía de la próxima clase, como hacemos habitualmente, que fíjense, son una serie de documentos en relación a la ley de ejercicio profesional, la ley de salud mental, el protocolo de actuación en casos de violencia de género en la universidad, el código de ética y algunas resoluciones ministeriales y reflexiones al respecto. Todos documentos que son necesarios de tener en cuenta y de conocer para el ejercicio de buenas prácticas profesionales, ¿sí? Así que esto lo verán la semana próxima. Y nos estamos acercando al final, porque de hecho la clase teórica de la semana próxima estará a cargo de mi compañero adjunto Juan Singolani. Así que yo les quiero agradecer personalmente y en nombre de todo el equipo este tiempo, este recorrido, esta posibilidad de decirles que nos quedamos con muchas ganas del contacto directo, del contacto personal, del contacto de la mirada, de los debates que se pueden generar en otras condiciones y los intercambios a partir de los temas tratados. Pero bueno, esperamos haber podido cumplir con esta intención de invitarlos a iniciar la formación como futuros psicólogos, presentándoles un escenario lo más amplio posible, donde el construir fundamentos y argumentos sobre las opiniones que simplemente podemos compartir en cualquier otra situación, pero que dentro de un ámbito académico en la universidad es importante formarnos como futuros profesionales competentes y fortalecidos en aquellas necesidades para las cuales vamos a estar prestando nuestra función. Así que quedamos en contacto. Espero que nos podamos encontrar. Seguramente lo vamos a poder hacer en algún otro momento, cuando todo esto pase, y sepan que cuentan con nuestro acompañamiento para lo que necesiten en la materia, por lo menos, y que quedamos a disposición en ese sentido. Y una vez más, recomendarles que, aunque cueste, aunque se haga difícil, aunque se haga demasiado prolongado, es importante que nos quedemos en casa siempre que no necesitemos salir por razones esenciales. Y de esta manera nos cuidamos y cuidamos a otros. Así que bueno, muchísimas gracias y seguiremos en contacto.